Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 31 de octubre de 2017 en datos económicos. Comenzamos con algunos indicadores publicados ayer en China, los indicadores de PMI, ambos por debajo de lo que el mercado había anticipado. Adelante ampliaremos información al respecto. En Europa se publicó cifra de crecimiento de Francia correspondiente al tercer trimestre, en la que se hizo una revisión al alza y un ajuste frente a lo que el mercado había anticipado, 2.2% de crecimiento durante ese periodo, confirmando una muy buena dinámica desde el punto de vista de crecimiento económico. Por otro lado, en Francia, y a diferencia de lo que veíamos ayer en España y en Alemania, la inflación subió, pasando del 1 al 1.1%. Con relación a la zona euro, la tasa de desempleo descendió por primera vez desde que estalló la crisis del 9%, ubicándose en el 8.9%, si bien es cierto, es un nivel alto de desempleo para lo que se considera una economía desarrollada, pues ya vienen registrando por lo menos una muy buena dinámica desde el punto de vista de ajustes en lo corrido del año 2017. En términos de crecimiento, la zona euro creció más de lo que el mercado había anticipado en el tercer trimestre, pasando del 2.3 al 2.5%, el mercado había anticipado una revisión al 2.4%. El IPC, sin embargo, núcleo descendió del 1.1 al 0.9%. Adelante ampliaremos un poco sobre el análisis en este respecto. Sin embargo, recuerden, la conclusión grande aquí es que el crecimiento europeo va bien, pero la inflación está débil. Y esto podría tener algunas consecuencias sobre las expectativas de mercado frente a futuros ajustes de política monetaria. En los Estados Unidos estamos esperando dos indicadores, uno, confianza del consumidor que calcula la Conference Board hacia las 9 de la mañana, pero 15 minutos antes hay un indicador manufacturero que calcula la Reserva de Chicago. Y entrando en lo que es América Latina, hoy solamente alguna expectativa con relación a lo que son las cifras de crecimiento de tercer trimestre en México, donde el mercado anticipa un aumento del 1.6%, continúa relativamente moderado esta dinámica, pero ya en el corto plazo hemos visto algunos indicadores que sugieren aceleración. Para finalizar el día tenemos algunos indicadores en Japón y en China de los PMI, para el caso de Japón el oficial y para el caso de China la medición privada, porque como vamos a hablar más adelante ya se dio a conocer los indicadores oficiales tanto de manufactura como del sector servicios. En Japón el Banco Central mantuvo su política monetaria inalterada, apartándose un poco de lo que ha venido haciendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en los últimos meses con relación a las moderaciones en las expansiones monetarias. En Japón las mantienen al máximo posible y además ajustaron a la baja los pronósticos de inflación para el año fiscal 2017-2018, pasando del 1.1 al 0.8%, y en cierta medida esto me puede explicar por qué ellos no han hecho modificaciones de su postura monetaria o no han hecho anuncios de que podrían moderar esa expansión. En China el PMI manufacturero en octubre descendió levemente frente a lo que se tenía el mes anterior, pasando de 52.4 a 51.6. El mercado esperaba un descenso un poco más moderado, solo hacia el 52. Este descenso, tanto de la demanda como de la producción, puede estarse explicando por dos eventos. Uno, de carácter transitorio, sin duda, y es el hecho de haber tenido un feriado semanal durante el mes de octubre que pudo haber resentido en alguna manera la medición. Y el segundo tiene que ver con restricciones de operación para sector industrial en algunas regiones de China donde los niveles de polución son excesivamente altos, incumpliendo pues los mandatos o la ley vigente en este país. Y por otro lado, el PMI del sector servicios también descendió de niveles de 55.4 a 54.3, pero en términos generales los niveles tanto del PMI manufacturero como del PMI del sector servicios siguen augurando una expansión china que en el peor escenario cumpliría con el pronóstico de crecimiento que tiene el gobierno como tal, que está cerca del 6.5-6.7%. Recuerden que el crecimiento del tercer trimestre, dado a conocer la semana pasada, fue del 6.8% y que el del primer semestre fue del 6.9%. En Europa, la inflación, como mencionábamos, no va de la mano del crecimiento económico. La inflación total descendió del 1.5 al 1.4%. Esto ya había sido anticipado
por parte del presidente del Banco Central Europeo. Sin embargo, la justificación era que en el corto plazo ellos habían visto un descenso en los precios de los combustibles. Estamos hablando de una tendencia pasada porque pues obviamente en las últimas semanas lo que hemos visto es una reversión de esa dinámica. Sin embargo, excluyendo esa medición de combustibles y de alimentos también, la inflación en la zona euro también descendió por debajo del 1% y esto pues puede en cierta medida dilatar la expectativa de ajustes más serios en el tema de política monetaria y estamos viendo algunas consecuencias hoy en el movimiento del euro que serán empleadas por Agustín. Por otro lado, los dos principales partidos independentistas catalanes anunciaron que participarán efectivamente en las elecciones convocadas por el gobierno central de España del próximo 21 de diciembre y esto en cierta medida reduce la tensión política que se está experimentando en las últimas semanas en este país. Por lo tanto, puede observarse algún tipo de avance adicional en los valores del mercado de capitales español ante estos anuncios que pueden dar algo de tranquilidad. Hay que obviamente ver cómo son los resultados de esas elecciones del 21 de diciembre para evaluar si los partidos pro independencia mantienen la mayoría absoluta del Parlamento catalán. Tanto el presidente o expresidente de la región catalana, Carlos Puigdemont, manifestó que su estadía en Bruselas no estaba relacionada explícitamente con una solicitud de asilo y de esta manera protegerse de un proceso de investigación que entabló la Fiscalía Española en su contra por varios delitos que van desde sedición, rebelión hasta malversación de fondos. Él manifestó que estaba en Bruselas simplemente para dar a conocer a Europa el trato injusto que hace el gobierno o el Estado español con la región como tal. Y al mismo tiempo dice que las elecciones del 21 de diciembre, en vez de desconocerlas, dicen que son un reto de carácter democrático que ellos van a asumir. En los Estados Unidos, por su parte, hoy comienza lo que podría ser una de las últimas reuniones presididas por la actual presidenta de la entidad, Janet Yellen. En esto, recuerden lo que mencionamos el día de ayer, donde aparentemente ya se había filtrado al mercado a través de Wall Street Journal y de Bloomberg, de que Jerome Powell, quien es actualmente bien gobernador de la Reserva Federal y cuya postura aparentemente se acerca mucho a la de Janet Yellen, sería designado por el presidente de los Estados Unidos como próximo director de la Reserva Federal. El mercado para la reunión que comienza hoy y finaliza mañana no espera ningún tipo de anuncio relevante o cambio de la postura monetaria. Tal vez lo más relevante para el mercado sería evaluar cualquier signo de posible ajuste futuro, es decir, para la reunión de diciembre, de mediados de diciembre de 2017, donde, pues como ustedes ya han visto en el último mes, pues hubo un incremento importante en la probabilidad de ajuste, teniendo en cuenta que el diagrama de puntos de la Reserva Federal se mantuvo prácticamente inalterado, esperando ese nuevo cambio en algún momento de lo que resta del año. En Brasil, el Banco Central informó que la deuda pública subió ya casi al 74% del PIB, esto con cifras a cierre de septiembre de 2017. Esto es un nuevo máximo desde que se hace esta medición en Brasil. Lo que pasa es que esta medición es relativamente reciente, solo viene haciéndose desde el año 2006. Durante el año 2016, este peso de deuda frente a tamaño de la economía aumentó en cerca de 4 puntos porcentuales y en lo que va corrido este año es un poco más allá de 2 puntos porcentuales. El Banco Central estima que esta tendencia alcista entre el peso de la deuda y el tamaño de la economía se mantendrá hasta el año
este peso de la deuda frente al PIB pueda empezar a descender como lo está augurando el Banco Central de este país. Por otro lado, en la última encuesta de mercado que hace el Banco Central en este país, se confirmaron dos cifras que tiene el mercado en términos de crecimiento esperado para el año 2017 y para el año 2018. En Brasil estas cifras, o por lo menos la expectativa que tiene el mercado es que este año cierre con un crecimiento del 0.73% y el año 2018 se acelera a niveles del 2,5%. Esto es muy importante teniendo en cuenta pues esto que acabamos de mencionar del tamaño de la deuda. Es más fácil hacer los pagos cuando la economía crece y genera recaudo tributario que cuando no lo está haciendo. En lo ocurrido de este año, el déficit total del gobierno se podría estar acercando a cerca de 120.000 millones de dólares y el acumulado en total actual ya es de casi 1.5 trillones de dólares, con una economía cercana a los 2 trillones de dólares. Por lo tanto, el manejo fiscal en Brasil es altamente importante, es una de esas variables de riesgo que están analizando las diferentes firmas calificadoras, pero como mencionábamos, esa percepción futura positiva en cierta medida ha mantenido los ingresos de inversionistas a este país. En Perú, por su parte, el director del Banco Central afirmó que el crecimiento del año 2018 podría superar el pronóstico actual de 4.2%, y esto con base en las expectativas, unas renovadas expectativas positivas por parte del empresariado, que está incrementando de manera sustancial las inversiones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como lo mencionó Daniel anteriormente, el dato tal vez más relevante que están moviendo los mercados esta mañana está directamente relacionado con la sorpresa de inflación en la zona de euro. Ustedes pueden observar que esta gráfica se puede mostrar como la expectativa del mercado se acaba sobre el 1.10, el dato real 0.9, pero tal vez lo más importante es ver la diferencia tan grande que existe entre el dato real y el dato que estaban esperando los inversionistas. Por esta razón, pues independientemente de que los datos de crecimiento sean muy favorables, lo cierto es que tal vez el Banco Central Europeo tendría algunas limitaciones para continuar realizando sus cambios en la política monetaria, cambios que ha venido efectuando y que anunció de hecho la semana anterior. Por esa razón, pues estábamos observando y estamos viendo esta mañana que las acciones en Europa continúan con ese tono positivo. En España, pues como también se mencionó anteriormente, la reducción de las tensiones con Cataluña han dejado que este mercado avance por segundo día consecutivo en más de 1%. El día de ayer observamos avances cercanos al 1.70%, recuperando en parte gran pérdida de la que se habría presentado cuando se presentó ese referendo en Cataluña. También esta mañana estábamos observando y continuamos analizando un movimiento bien interesante que se está presentando en los futuros en Estados Unidos. Ustedes pueden ver esta mañana un avance de 0.3%. Pero tal vez lo más interesante es algo de lo cual empezamos a analizar el día de ayer, continuamos llamando la atención sobre un potencial cambio de tendencia que se está empezando a formar. Ustedes pueden recordar que el día de ayer estábamos viendo ese posible, en la parte superior, esa línea de color naranja que está mostrando una posible zona de resistencia, pero lo más interesante es ver en la parte inferior en nuestro oscilador de largo plazo, el cual está empezando a mostrar algo de debilidad, lo que podría señalarse como una señal técnica de divergencia entre el desempeño del oscilador técnico y el desempeño del precio. En otras palabras, si el Standard & Poor's próximamente no rompe la zona de los 2.585 puntos, podría entonces conformarse en una resistencia aún más fuerte que llevaría a los inversionistas de largo plazo a empezar a tomar algo de utilidades, lo que es claro llevaría entonces a los índices a empezar a descender. Esta señal entonces podrá ser confirmada durante las 2 primeras semanas del mes de noviembre.
En el día de hoy, compañías como Pfizer, Mastercard y ADM de los procesadores entregarán resultados. A la fecha, ya 306 compañías del índice Standard & Poor's han entregado resultados. El índice de sorpresa continúa siendo bien positivo. 77.78% de las compañías han sorprendido favorablemente a los inversionistas. Destaco nuevamente el desempeño de las compañías de petróleo y gas. De eso también hemos sido bien insistentes. Observen ustedes el índice de sorpresa, que es de 76.47%. De hecho, estas compañías el día de hoy estaban jalonando el desempeño de las acciones en Europa, después de que el precio del crudo se mantenga sobre esa zona importante de $54 el barril. De eso hablaré un poco más adelante. En el mercado de divisas, pues simplemente para destacar que también, como lo mencionó Daniel anteriormente, en el grupo del G10 las compañías, las monedas de Europa estaban retrocediendo frente al dólar después de darse a conocer esa moderación en la inflación, nuevamente que ya alcanza la 18ª o el 18º trimestre consecutivo. Observen ustedes cómo prácticamente todas las monedas fuertes estaban perdiendo terreno nuevamente contra el dólar. Les recuerdo esa expectativa de incremento de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra el día de mañana está entonces generando valorizaciones en la libra esterlina que gana hoy cerca de 0.32%. El mercado mundial de crudo, pues simplemente llamar la atención sobre este desempeño que está presentando el precio del mismo. Ustedes pueden ver cómo el precio se mantiene sobre la zona de los $54 el barril. Aquí simplemente comentarles que estamos observando cómo por segundo mes consecutivo se están observando valorizaciones tanto en la referencia del Brent y el WTI. Ustedes pueden observar en esta gráfica, en este histograma, cómo se ven valorizaciones para el mes de septiembre en las dos referencias de crudo cerca del 9% y terminamos este mes con valorizaciones cercanas al 5%. Sin embargo, ustedes también pueden observar en esta gráfica que es muy raro observar 3 meses consecutivos de valorizaciones. De hecho, cuando vamos a ver un análisis estacional del desempeño del crudo en el muy largo plazo, en los últimos 5 años, también se puede destacar cómo durante el mes en el año 2017, ustedes pueden ver estas valorizaciones 9.40 y 4.64 que ya habíamos visto en el histograma anteriormente, pero a lo que quiero llamar la atención es lo que se encuentra en la parte superior y es el promedio de esos últimos 5 años. Ustedes pueden ver cómo estos 2 meses tuvimos un comportamiento antiestacional y también en los últimos 3 años se había observado unas desvalorizaciones para el mes de noviembre y diciembre, esto directamente relacionado con una disminución en la demanda de crudo que se había venido presentando en los años 2012 a 2015. Sin embargo, en el año 2016 ustedes pueden ver cómo el mayor incremento de la demanda, las decisiones tomadas por el grupo de la OPEP durante el año pasado, en el mes de noviembre, generaron entonces unas valorizaciones para los 2 últimos meses del año. Esto es importante porque les recuerdo, en el mes de noviembre se llevará a cabo la reunión de la OPEP donde posiblemente se tome una decisión de extender los acuerdos de producción de crudo. Tal vez es el dato más importante porque si se extienden podríamos entonces ver una ruptura de este comportamiento estacional que se ha venido presentando durante los últimos años. También es importante tener en cuenta el movimiento cíclico que presentó anticíclico que presentó el crudo durante el mes de septiembre y octubre, porque también podría ser una señal de que por lo menos los primeros meses de noviembre, si no observamos una ruptura fuerte de los $55 el barril, de esta zona importante de resistencia, podríamos entonces observar unas reducciones significativas, más teniendo en cuenta que los inversionistas de largo plazo podrían tomar algo de utilidades después de esta fuerte valorización que observamos desde los $50 el barril.
Cuando se observa entonces en el muy largo plazo, ustedes pueden observar que ya para el año 2017 y año 2016 en varias oportunidades esta zona de 54, 55 dólares el barril no logró ser superada. Pero entonces aquí quiero llamar la atención sobre lo que podría ocurrir en el largo plazo. Si el grupo de la PEP efectivamente toma una decisión de extender los acuerdos de producción y obviamente la demanda se sigue comportando de esta manera, observen ustedes cómo la zona siguiente fuerte es esta zona superior arriba de los 60 o cercana a los 60 dólares el barril, algo que todavía no está en la visión obviamente y en los informes de grandes inversionistas a nivel global, pero que es claro en algún momento podría ajustarse. Vuelvo y repito, sí, solo si se tomara una decisión de extender los acuerdos de producción por lo menos para el siguiente año. Esa sería una razón fundamental que podría motivar estas valorizaciones. Por ahora, observen ustedes aquí un poco de una manera más clara, sin indicadores técnicos, cómo efectivamente esta zona 54-55 es una zona de resistencia, por lo menos para las personas que tomaron posiciones largas en crudo y en activos ligados al crudo, acciones que tienen que ver con crudo durante la última semana de septiembre, en la cual hablamos muchísimo de esta valorización sobre los 50 dólares el barril. Sería un momento adecuado para tomar algo de utilidades después de una valorización más de 10% en los precios del crudo en el corto plazo. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija internacional, vemos algo de estabilidad el día de hoy, luego de esas valorizaciones de las últimas dos jornadas. Tasas de tesoros a 10 años en niveles cercanos al 2.36, 2.37%. Hoy, seguramente, con atención a la que sería el inicio de la reunión de la Reserva Federal, pero solo hasta mañana conoceremos, obviamente, lo que pues las nuevas determinaciones. Como manifestábamos al comienzo, la expectativa es que no haya ningún tipo de cambio en la política monetaria que está implementando la Reserva Federal, por lo tanto es posible que no haya ajustes relevantes en el mercado en las próximas jornadas. De todas maneras, estaremos muy pendientes de cómo será el lenguaje del comunicado de prensa, con miras a tratar de estimar la posibilidad del ajuste en la próxima reunión. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues ha habido pocos anuncios luego de esa sorpresa del pasado viernes con relación al ajuste de la tasa de interés del Banco Central. Sí, interesante nos ha parecido en el mercado accionario los permisos que han venido otorgando la Junta a varios administradores de Promigas en lo que tiene que ver con enajenación de acciones, en lo que ha sido el anuncio del 27 de octubre y del 30 de octubre. En total han obtenido aprobación para vender cerca de 382.000 acciones de Promigas. Estos son más de 3.000 millones de pesos, aprovechando sin duda ese buen precio que tiene la acción, y que hoy tendremos el rebalanceo del Colcap, donde el administrador de este ETF tendría que comprar cerca de 55.000 millones de esta acción. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas. La primera de ellas tiene que ver con Odinsa. Odinsa, recordamos que es filial de Grupo Argos, y el día de ayer informó que logró el primer desembolso de la financiación obtenida por casi 1.3 billones de pesos para el proyecto Pacífico 2, que forma parte del programa de los proyectos 4G impulsados entonces en la parte de infraestructura. Esta concesión tiene un valor, pues ya dije, de 1.3 billones de pesos, y tiene previsto una construcción de 42.5 kilómetros de vías nuevas, y este sería el quinto proyecto de las 4G con un desembolso bajo los respectivos contratos de crédito, y contó con la participación de Banco de Vivienda y Banco de Bogotá. Pasando ahora con otra noticia ya relacionada con ISA. El día de ayer fue comunicado que ISA ganó en Perú un nuevo proyecto de transmisión de energía, el cual representará ingresos anuales por 40,6 millones de dólares, tendrá una inversión total de 272 millones de dólares y un periodo de construcción de 46 meses. Luego de ser terminado el proyecto, tendría 30 años de operación y de mantenimiento. Estas nuevas líneas entrarían a reforzar el sistema de transmisión desde la zona centro de la costa de Perú
pero como vemos, pues esto sería un impacto más a largo plazo, ya que se daría por ahí cercano a 2019 y donde se podría entonces llegar a reflejar en los estados financieros. Y finalmente, una noticia relacionada con Grupo Sura. El día de ayer Standard & Poor's confirmó la calificación de riesgo de largo plazo del emisor en BBB con perspectiva negativa. Esto se fundamenta en la expectativa que el apalancamiento, aunque puede mantenerse bajo, continúe recibiendo un poco de impacto frente a la deuda que mantiene la compañía. Y no solamente esto, sino que la mayoría de las operaciones de Grupo Sura son a nivel especulativo, por lo cual podría tener algún riesgo de mercado y afectar un poco lo que sería el flujo de dividendos en el resto de los trimestres venideros. Les recordamos que durante la semana tendremos solamente la entrega de resultados de ISA el día jueves y ya el grueso de resultados entrarían para la próxima semana y la segunda semana de noviembre. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, veremos cómo el índice Colcap en la jornada de ayer no registró variación alguna, pero vemos que esta apertura a la baja ya ubica al índice muy por debajo. Vemos que la tendencia a la baja que fue anunciada desde finales de septiembre continúa y hoy a las 8:34 de la mañana vemos que abre sobre los 1436 puntos y que iría muy en línea con este mensaje a la baja después de haber roto con bastante fuerza lo que fue el nivel de los 1450 puntos y que por el momento pensaríamos entonces que se estabilice dentro de este rango de negociación entre los 1430 y los 1450 puntos. Pasando ahora con la acción de Ecopetrol. El día de ayer continuó con este rally al alza. El día de ayer tuvo una valorización de más del 3.4%. Esto es uno de los avances más altos que ha registrado la acción durante los últimos meses y vemos no solamente cómo después de haber roto estos niveles máximos de los últimos 2 años continúa con esta tendencia que podría llevar a la acción cercana a los 1.700 pesos o incluso al próximo nivel Fibonacci que se ubica sobre los 1.775 pesos. Como vemos, el oscilador pues ya tiene una pendiente bastante pronunciada que va muy en línea con este rally y esto podría llegar a ser peligroso dado que vemos que es un movimiento con una pendiente bastante pronunciada y que podría entonces desembocar en lo que sería un retroceso pronunciado después de haber atacado este nivel de los 1.700. Por el momento recordamos cautela en este nivel de los 1.650 pesos, 1.600 que serían los 2 niveles de referencia frente a los cuales se podría dar entonces un rebote a la baja. Y finalmente ya lo relacionado con Avianca, antes de presentar el análisis de la acción, referente a las noticias que vemos en el paro de pilotos, el día de ayer la Defensoría del Pueblo se ofreció a ser mediador entre el conflicto de las partes. Sin embargo, el día de ayer la aerolínea mismo dijo que no asistirá a la reunión convocada para el día de hoy y el paro pues ya vemos que lleva 41 días y la intención principal de Avianca es todavía que el Estado impulse el accionar del tribunal y obligue no solamente a los pilotos a acudir al tribunal de arbitramiento, sino que regresen finalmente a sus trabajos. El día de ayer también se conoció que la fecha de entrega de resultados será programada para el 14 de noviembre a cierre de mercado y la teleconferencia será el 15 de noviembre a las 8 de la mañana. Como vemos, la acción tuvo una ligera recuperación el día de ayer, pero se mantiene sobre este nivel Fibonacci de los 2.750 pesos. Por el momento se mantiene la señal de subponderar y como vemos, como no se han logrado, digamos, avances significativos dentro del proceso y la noticia fundamental como tal, no esperaríamos mayores recuperaciones hacia los 2.800 pesos, sino por el contrario, cierta estabilidad sobre este nivel que ya vemos pues está consolidado durante las últimas semanas. En el peso colombiano el día de ayer se respetó esa zona psicológica de los 3.000 pesos por dólar. Observen ustedes como en la mañana de hoy continúa la evolución desfavorable del peso frente al mismo.
Evolución que fue alertada desde el pasado 23 de octubre en los 2.940 pesos. Los inversionistas que han seguido nuestra recomendación ya han obtenido una valorización de más de 80 pesos.